Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido viernes, culminando esta semana. ¿Cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, yo paso por acá, hacía rato que no lo hacía. Es broma. Bueno, pero hacía rato en realidad que no leía y como había puesto en una publicación, creo que fue a principio de esta semana o el fin de semana, no recuerdo, voy a comenzar con otra lectura que tenía muchas ganas de compartir y es la vida de San Francisco de Asís. Es este pequeño librito, es pequeño, miren mi mano, la verdad es chiquito, y nos cuenta sobre esta vida tan particular, ¿no? Tan que ha dejado también unas huellas muy bonitas en quienes conocen la vida de este hombre, que los otros días me enteré gracias a un video que vi de Xavier Pedro, que San Francisco de Asís fue la última reencarnación del maestro Kutumi. A ver si acá tengo del maestro Kutumi. Este es el maestro Kutumi, que es un maestro ascendido, y esta es la última vida de este maestro ascendido. Así que me encantó porque, bueno, cuando leía metafísica y algunas meditaciones y bueno, escuchaba a hablar del maestro ascendido Kutumi y después, creo que fue la semana pasada, lo escuché hablar a Xavier Pedro del maestro Kutumi de que su última reencarnación tuvo después varias, ¿no? De maestro ascendido tuvo varias, pero la última fue la de San Francisco de Asís. Así que bueno, vamos a adentrarnos. Saludos a todos los que se unen ahora, los que lo van a ver después. Hola San, hola Lau, hola Sandy, Coequiper, contestame el mensaje a ver cuándo leemos el quinto acuerdo, porque este fin de estoy un poco complicada. ¿Quién más estaba por acá? Roderick.155. Hola Max, pelón de las estrellas. Bueno, gracias a todos los que se van uniendo ahora y a los que lo van a ver después. Voy a leer la contratapa que dice: Vida popular de San Francisco de Asís. La personalidad del santo de Asís es una de las más sobresalientes de la historia de la humanidad, en lo humano y en lo sobrenatural. Francisco alcanzó cimas señeras y su vida sigue ejerciendo un irresistible atractivo a pesar de que ya hayan transcurrido más de 750 años de su muerte. J.M. Colasanti traza un relato ameno y ágil que consigue cautivar al lector y lo mueve a seguir las huellas del embajador de Cristo, que con su mensaje de paz y bien sigue predicando el amor y la comprensión entre los hombres, sin distinciones de raza, clase, sexo o credo. Como apéndice se ha agregado 3 escritos de San Francisco de Asís, una sinopsis de las 2 primeras reglas, la carta a todos los fieles del mundo y el comentario del Padre Nuestro. Antes de que me olvide, voy a dejar aquí escrito para quienes entran, sepan que estoy hablando, vida, espérenme un segundo, popular de San Francisco. Ahí está corriendo un vientito, se viene tormenta acá en Buenos Aires, está nublado y está corriendo un vientito tan rico que no quiero cerrar la ventana, espero que no se largue a llover en medio de la lectura. Ahí lo voy a dejar fijado para que sepan cuando entran que estoy leyendo. Y bueno, vamos entonces a ver qué nos dice el autor de este libro. Es Fray Juan M. Colasanti. Después igualmente voy a dejar todos los datos ahí en descripciones, por si quieren adquirir el libro. Capítulo 1. El hijo del mercader. Asís es una pequeña y risueña ciudad italiana, recostada en las laderas del monte Subasio. A sus pies, hacia el norte, corre ligero el Tescio, tortuoso torrente, escaso de agua y rico solo de blancos y lisos
Guijarros. En las alturas se yergue dominante el alcázar de los antiguos varones. La ciudad ahora disfruta de serenidad y de paz, revestida de silencio y de dulce aire místico, como un encantado castillo de hadas. Pero en la Edad Media estaba siempre en lucha con las ciudades cercanas. Sus habitantes, divididos en numerosos bandos, se odiaban los unos a los otros. Esos siglos fueron duros para Italia y Europa. Parecía que los hombres nacieran para vivir de odio y para matarse en guerra. El emperador del Sacro Imperio Romano peleaba contra el Papa, los gibelinos contra los guelfos, la burguesía contra los nobles, los ricos contra los pobres. En este clima de pasiones, de odios y de luchas fratricidas, llegó al mundo el hombre de la fraternidad universal, Francisco de Asís. En una fría mañana de invierno entre los años 1181 y 1182, un raro espectáculo se brindaba a la vista de los pocos y apurados transeúntes en la plaza principal de Asís. Alrededor de la casa del rico mercader Pedro Bernardone, bandadas de palomas revoloteaban jubilosamente. El acontecimiento provocó curiosidad y hacia la tardecita, cuando supieron que doña Pica, la esposa de Bernardone, había dado a luz en un establo a un gracioso niño, lo tomaron como un buen auspicio. Unos cuantos, calentándose alrededor del fogón, se preguntaban: ¿qué será de este niño? Nació en un establo como Jesús y fue recibido como don del cielo, como Juan el Bautista. De hecho, doña Pica había esperado largamente la llegada del primogénito. Hasta había realizado una peregrinación a Roma para pedir la gracia, junto a las tumbas de los apóstoles. Ahora tenía el corazón embargado de dicha, aunque su felicidad no era completa, porque su esposo se hallaba ausente. Se encontraba en Francia adquiriendo telas y paños preciosos. Cuando el niño fue llevado a la fuente bautismal, doña Pica le dijo a la madrina que le impusiera el nombre de Juan, el santo que bautizaba en las orillas de Jordán. Deseaba ardientemente que su hijo fuera un día como el precursor de Jesús, fervoroso heraldo de Cristo. Cuando Pedro Bernardone volvió a Asís, ya el pequeño daba los primeros pasos, y era tan gracioso que su padre no se cansaba de besarlo, pero el nombre de Juan no le gustaba. Durante el viaje le dijo a su mujer muchas veces: «He pensado dar a nuestro primogénito el nombre de Francisco. Es un nombre nuevo. Quizá no te guste, sin embargo, así lo llamaremos». Doña Pica sabía que su marido era de carácter fuerte y no aceptaba discusiones. Solo quiso preguntarle por qué prefería el nombre de Francisco. La respuesta fue seca e imperativa: «Por amor a Francia, que me permite ser rico con el comercio». Por esta razón, Juan, el hijo de Pica y de Pedro Bernardone, pasó a la historia con el nombre de Francisco. En el tiempo en que nació y vivió Francisco, jóvenes y adultos de toda Europa se sentían fuertemente atraídos por los ideales de la caballería. Seguían atentamente la vida caballeresca que se desarrollaba en los cortes de Inglaterra, de Provenza y de los reyes normandos en Sicilia. Doquier se cantaban canciones acerca de las epopeyas de los héroes y se relataban con insaciable interés las gloriosas empresas del rey Arturo con los caballeros de la mesa redonda. Francisco estaba particularmente predestinado a recibir la influencia de esos ideales por el hecho de que su madre era provenzal. Pedro Bernardone le había conocido y luego despojado en uno de sus viajes comerciales a Francia. Las conversaciones que el pequeño Francisco oía todos los días en casa versaban siempre sobre la mancha de los negocios del padre y los recuerdos nostálgicos de la patria lejana de doña Pica. La madre,
vencía la melancolía cantando las gestas de los caballeros, y bien pronto el hijo aprendió esos cantos que también inspiraron sus juegos infantiles con los compañeros. Y crecía sano y sereno, madurando en su corazón el deseo de cambiar por el lujo y la alegría el dinero que el padre ganara en el comercio, hacia el cual él mismo fue orientado desde niño. Por sus modales gentiles y el corazón generoso, Francisco se granjeó bien pronto la simpatía de los coetáneos, que lo proclamaron el rey de las fiestas. Como todos sus compañeros, era alegre y despreocupado. La juventud dorada de Asís a menudo pasaba las noches en bulliciosos banquetes, comiendo, bebiendo y cantando, porque papá pagaba. Y el rico hijo de Pedro Bernardone casi siempre reservaba para sí el honor de los gastos. Más tarde, rodeado de la alegre brigada, salía al aire libre y a los sones de la vihuela, cantando feliz, llenando de alegría las callejuelas, los caminos y las plazas de la ciudad. ¿Cuántas veces las damiselas habían suspendido de golpe sus bordados y se habían asomado a la ventana, atraídas por el canto del joven Francisco? La madre gozaba en su corazón al ver a su primogénito aclamado por los compañeros y admirados por los conciudadanos. Ciertamente, no era un santito su Francisco, pero tampoco era una calavera. Amaba la iglesia, frecuentaba la escuela, trabajaba en el negocio de su padre, pero a Pica no le agradaba ese anhelo de ostentar elegantes vestidos. También Pedro Bernardone se quejaba de que Francisco gastaba sin pensar y regalaba a manos llenas. Pese a todo, como su esposa, gozaba al ver a Francisco bien vestido por todos y rodeado de amigos. Doña Pica velaba amorosamente sobre Francisco. Su orgullo de madre la inducía a menudo a expresar su satisfacción a las amigas, a repetirle las proféticas palabras: siento en mí que Dios reservó algo grande para mi hijo. Capítulo 2. Las glorias militares. Carlomagno, después de haber sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano, premió a sus mejores soldados con la entrega de extensas regiones llamadas condados y marcas. Los feudatarios, encargados del gobierno y de la administración de esos territorios, debían prestar obediencia al emperador y en caso de necesidad debían ayudarle con armas, soldados y vituallas. Sostenidos por la autoridad imperial, los feudatarios eran extorsionadores a menudo crueles y oprimían al pueblo hasta la exacerbación. Había que despojarlos de sus castillos y liberarse del yugo extranjero. Las poblaciones lombardas fueron las primeras en rebelarse, dando origen en el siglo XI a las libres comunas de Milán, Cremona, Pavia y Como. También Asís aspiraba a ser libre comuna, solo esperaba el momento oportuno para rebelarse. En septiembre de 1197, en un incidente de caza, moría en Sicilia el emperador Enrique VI. La noticia se difundió rápidamente por Italia, dando lugar a numerosas revueltas contra el dominio imperial. En abril de 1198, el feudatario de Asís, Conrado de Lutrem, se dirigía a Narni para ofrecer su feudo al Papa Inocencio III, quien estaba de paso. Cuando los habitantes de Asís cuando los habitantes de Asís supieron la partida de Conrado, asaltaron el castillo custodiado por los soldados alemanes y lo desmantelaron audazmente, mientras las campanas de la ciudad tocaban a rebato. La nueva comuna se consolidó vigorosamente. Enseguida se organizó un pequeño ejército que desalojó a los odiados varones de los castillos cercanos y dio libertad a los campesinos. Pero Perusa estaba observando desde lejos. Los feudatarios, derrotados y desterrados,
solicitaron ayuda a los perusianos, eternos adversarios de Asís. Y entre las dos ciudades rivales se entabló una dura guerra que concluyó en Collestrada, en las cercanías de Perusa. Los guerreros asisianos tuvieron la peor parte. Los que no pudieron escaparse fueron hechos prisioneros. Entre ellos estaba también Francisco. En la cárcel, los vecinos imprecaban contra la dura suerte y reñían trivialmente entre sí. El hijo de doña Pica sufría inmensamente en la oscuridad de la cárcel, con el pie atado a una pesada cadena. Sin embargo, no perdía su natural buen humor, cantaba y se esforzaba por hacer más llevadera la cruda desdicha de los compañeros. En el recogimiento forzoso de la prisión, comenzó a meditar, a pensar en cómo podría orientar más seriamente su vida. Su hablar tomaba otro tono, otro acento. Parecía que le saliera a los labios algo misterioso, oculto en la profundidad del corazón. Un domingo, entre un grupo de prisioneros, marcando las sílabas y casi declamando, dijo: «Llegará el día en que seré honrado por todo el mundo». Los compañeros rieron a mandíbula batiente y con sorna mordaz dijeron: «Son las acostumbradas locuras de Francisco». Un amigo de las pasadas francachelas, meneando la cabeza, murmuró: «Cosas de locos, pobre Francisco, la cárcel le ha trastornado el cerebro». El futuro se encargaría de demostrar la verdad de lo que iba soñando Francisco en esos tristes días. Un año después, las puertas de las cárceles se abrieron. Perusa y Asís habían firmado la paz. Era todo un encanto ver a Francisco en la tienda del padre, mientras sacaba rollos de paño de las estantes, las medía, cortaba las piezas y contrataba con los clientes. Sus maneras desenvueltas y garbosas, su rostro abierto a la sonrisa como una flor, su contagiosa alegría hacían que el negocio estuviera siempre colmado de clientes. Al rey de las fiestas de Asís no le pesaba el trabajo, le gustaba divertirse, pero sabía también ganarse el pan con el sudor de su frente. De corazón sensible y delicado, solía hacer partícipes del fruto de sus fatigas amigos y menesterosos. Los pobres que iban a pedir limosna a ese negocio situado en el corazón de Asís aumentaban de día en día. Los más listos hasta espiaban quiénes estaban detrás del mostrador, si Francisco o el padre. A Francisco jamás tendían en vano la mano. Un día acaeció algo insólito. Fue nada menos que Francisco quien se mostró impaciente con un pordiosero, a quien echó sin la acostumbrada limosna. La gente colmaba el negocio y Francisco no supo controlarse. Apenas recapacitó, dejó a los clientes, alcanzó el pobrecillo y pidiéndole disculpas, le llenó de monedas los bolsillos. Francisco volvió al negocio mortificado, con los ojos bajos, pensativo. Si ese mendigo me hubiese dirigido una petición en nombre de un caballero, sin duda le habría escuchado, aunque el negocio hubiera estado colmado de clientes. Me ha pedido la limosna en nombre de Cristo, y yo bruscamente lo eché. Un caballero, un príncipe de este mundo, ¿es quizás más grande que Dios? En ese día, el alma de Francisco se abrió a un gran propósito: no negar jamás la limosna a quien se le pidiere en nombre del Señor. Como todos los jóvenes, también Francisco quería abrirse camino en medio de la sociedad, conquistar fama y dinero, pero Asís no podrá contener su sueño de gloria. Le repugnaba el pensamiento de tener que pasar toda la vida cortando géneros o comerciando con mozos y mujercitas. Un interrogante lo atormentaba desde meses. ¿Qué haré en la vida? Las respuestas eran muchas, pero todas vagas e inciertas. Con el pasar de los días, un deseo comenzó a privar sobre todos los demás.
llegar a ser un gran príncipe, guiar ejércitos en batalla, batirse por las más nobles empresas con espíritu caballeresco. Y justamente en aquellos días llegó a Asís la fama militar de Gulterio de Brienne, quien reclutaba soldados y caballeros para combatir en las Pullas contra el usurpador tudesco y defender los derechos del Papa. El ánimo de Francisco se inflamó con los más nobles pujos guerreros. Se hizo preparar una espléndida armadura y con un selecto grupo de jóvenes se dirigió hacia el sur. Cómo galopaba su fantasía. Ya se veía al lado del Gualterio, realizaba las hazañas más atrevidas. Volvía Asís con la insignia de caballero, nimbado de gloria. Cuando la pequeña expedición llegó a Espoleto, ya anochecía. Se decidió detener la marcha y continuarla al día siguiente. El hijo de Doña Pica se acostó como los demás, sobre la paja. Estaba cansado, le parecía tener escalofríos. ¿Tendré fiebre? Lindo sería enfermarme justo al comienzo del viaje. La carrera quedaría trunca. Rumiaba para consigo con viva preocupación. Bien pronto el sueño lo sacó de esos tristes, inoportunos pensamientos, pero fue un sueño insólitamente inquieto. Mientras el cuerpo se movía sobre la paja, veía en sueños una sucesión de imágenes extrañas, y una voz le martillaba los oídos. Francisco, ¿quién te puede ayudar más que el patrón? ¿Quién te puede ayudar más, el patrón o el criado? El patrón, es evidente, pues, ¿por qué abandonas al patrón para seguir al siervo? Insistía la voz. Dime, señor, ¿qué he de hacer? Vuelve a Asís, allí te diré lo que quiero de ti. Al alba, los caballeros volvieron a ponerse en marcha. Francisco no pudo seguirlos. La fiebre le agarrotaba los miembros. Una vez curado, volvió a su casa. A ver, déjenme ver. Sí, voy a leer uno más. Capítulo 3. Adiós a los amigos. La inesperada vuelta de Francisco a Asís fue un avispero de chácharas entre los ciudadanos. Para algunos era un cobarde, para otros un enfermo. Muchos pensaban que era un niño mimado por el padre, caprichoso y valuable. Los más advertidos destacaban algo nuevo en su conducta. Doña Pica estaba muy preocupado. Ese hijo le parecía tan distinto. La vihuela estaba colgada ansiosa en la pared con un dedo de polvo. Las alegres brigadas juveniles seguían recorriendo las calles, pero el antiguo animador no estaba con ellos. Se volvía cada día más taciturno, despreocupado de cuanto antes constituía su pasión, su gozo. Pasaba los días en soledad, ensimismado en hondas reflexiones. Francisco todavía no sabía qué camino seguir, solo sabía que debía cambiar de rumbo. Se decidió a cortar las amarras que lo tenían atado y despedirse de sus amistades. Organizó una cena que quiso más suntuosa que otras veces. Muchos los invitados, muchos los brindis, bulliciosa la alegría. Luego los muchachos salieron en corros llenando de griteríos y de canto las estrechas callejuelas de Asís. Francisco quedó en su lugar triste y pensativo. Uno de los invitados tomó nota de la ausencia, volvió atrás y con un golpecito en el hombro le preguntó con sorna: ¿Qué tienes? ¿Quizás pienses en casarte? Sí, y mi esposa será la más bella, la más noble dama del mundo. A sus ojos comenzaba a insinuarle el rostro de aquella que sería la más amada compañera de toda su vida. Señora Pobreza. Días después, Francisco, vestido de caballero, partió peregrino a Roma. Esperaba hallar en la gran ciudad de los mártires luz y orientación para su ánimo turbado. Triste y meditabundo, se arrodilló ante la tumba de San Pedro. Saliendo, algo tranquilizado, se confundió entre los fieles llegando
llegados de todas partes del mundo. En la escalinata de la basílica se juntaban un gran número de mendigos, sucios, harapientos, de cara demacrada. Gritaban desaforadamente hasta que se insultaban y espiaban para ser los pioneros en tender las manos a los peregrinos. Jamás Francisco había visto a los pobres en su verdadera miseria. Sufrió un extraño hechizo. Como empujado por una fuerza superior, arroja en las alcancías de la iglesia su bolsa cuajada de plata. Después cambia sus vestidos con los harapos de un mendigo y se sienta despreocupado entre ellos para pedir él también la limosna ante el templo. Y sintió un gozo inefable. Poco tiempo después de la vuelta al hogar, el joven se enfermó. La enfermedad no era grave, pero su madre fue más solícita que de costumbre. Pasaba horas y horas junto al hijo, procurando captar e interpretar lo que agitaba su ánimo. Apenas convaleciente, en una clara mañana de la primavera de 1206, Francisco se hizo ensillar el caballo. Necesitaba libertad, aire, sol. El llano, bañado en sol y desierto, se le ofrecía plenamente. Se embriagaba a la vista de la campiña en flor, el canto festivo de los pájaros, cuando de repente se halló frente a un leproso, con la cara en putrefacción y los ojos casi apagados. El espanto heló la sangre de Francisco. Le parecía ver deambular un cadáver. Instintivamente cerró los ojos y expelió el caballo para pasar raudo. Después de breve trecho, un conmovedor recuerdo le resplandece en la mente. Por los polvorientos caminos de Palestina, más de una vez Jesús se había encontrado con leprosos y los había curado, posando sobre ellos sus manos divinas. Sin demora, vuelve atrás, frena bruscamente el caballo. De un salto se apea. Abraza al leproso, lo besa y después, triunfante, vuelve a galopar airioso y libre. El corazón le desborda de alegría. Desde aquel día, Francisco fue más literal que nunca con los necesitados y, superando la natural repugnancia, comenzó a frecuentar un leprosario en la vecindad de Santa María de los Ángeles. El galante rey de las fiestas de Asís vendaba las llagas de los enfermos y les dirigía palabras de consuelo mientras se preguntaba a sí mismo: ¿quién sabe si el Señor me tiene destinado a servir a los enfermos? El Señor velaba sobre los pasos de Francisco. Muy pronto le develaría su voluntad. En una fresca mañana del otoño de 1206, como de costumbre, se dirigía a orar delante del gran crucifijo que llenaba con su presencia misteriosa y dolorosa la pequeña capilla de San Damián, perdida en los declives orientales de Asís. Mientras la oración se hacía cada vez más ardiente, Francisco tuvo la impresión de que el crucifijo se animaba, como desprendiéndose del madero. El pecho del Cristo parecía levantarse por el aliento, los labios se abrían a palabras. El joven mercader de Asís no experimentó ningún miedo, sino que, estupefacto, abrió los ojos y contuvo el aliento. La voz de Cristo resonó clara en la capilla desierta: Francisco, restaura mi casa, que amenaza caer en ruina. Jamás la capilla le pareció tan esculpida y pobre como en ese momento. Entregó al capellán todo el dinero que tenía en el bolsillo, rogándole encendiera una lámpara ante la imagen del crucifijo. Después corrió deprisa a casa, sin hablar con nadie. ¿Qué? ¿A quién podía ahora interesarle? Cargó sobre su corcel unos paños de gran precio y corrió a Foligno. Allí vendió paños y caballo y llevó los recaudos al cura de San Damián para que pudiera restaurar la capilla. El sacerdote no quiso aceptar ese dinero, conociendo bien la avaricia de Pedro Bernardone. El joven se entristeció por el rechazo. Sin discutir, arrojó la bolsa repleta de monedas a una ventanilla de la capilla y escapó hacia su casa. La voz del crucifijo de San Damián resonaba continuamente en los oídos de Francisco y le había indicado el camino.
Decidió, pues, seguirla, consagrando su vida totalmente a Dios. Pedro Bernardone estaba furibundo. Según sus planes, el primogénito debía de ser un gran capitán o un noble caballero. Su sueño ambicioso parecía desvanecerse. Para sacar a su hijo de ese loco propósito, como decía, pensó usar las maneras más dulces, si bien de costumbre era violento y colérico. Piensa en la familia, a la que quieres abandonar, le dijo a Francisco. Piensa en el dolor de tu madre, de tu padre, que noche y día se desvela por hacerte rico. ¿Quieres dejar a tus hermanos más pequeños que tanto te quieren? Piensa al menos en la desesperación de tu madre si te viera ir de casa. El recuerdo de la madre conmovió a Francisco. Una lágrima se asomó a los párpados. Un sollozo profundo le brotó del corazón. Estaba por ceder a las súplicas paternales cuando volvió a pensar en las palabras del crucifijo de San Damián. Con el corazón amargado por el recuerdo de los seres queridos que estaba por abandonar, pero con mucho ánimo el hijo responde al padre que ha de seguir la voz del Señor, que lo llama a restaurar su iglesia. El padre, exasperado, pasa entonces a las amenazas, a los castigos. Lo encierra en un lobrego sótano de su amplia casa. Pensaba, el hambre, la soledad, el miedo lo van a curar de sus locuras. Todo fue en vano. Asís, diciembre de 1206. Las callejuelas estaban cubiertas de escarcha. Pese a lo temprano de la hora, doquier se oyen murmullos y bullicios movimientos. ¿Por qué tanta gente se dirige a la plaza del obispado? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que hacen caballeros, mercaderes, paisanos y comadres. ¿Algún payaso?, pregunta un niño. ¿Algún caballero herido? ¿Alguna pelea entre nobles y plebeyos? Corramos a ver lo que pasa, exclaman dos viejas en el zaguán de su casa. Todos se encaminaban deprisa en la misma dirección, dicharacheros buscándose unos a otros, preguntando qué podía pasar allá arriba. La muchedumbre ha formado un círculo en el patio del obispado. Cuanto más se acerca al lugar, tanto más la gente oye clara la voz rabiosa de Pedro Bernardone. ¿Un conflicto en el obispado?, se preguntaban todos. El espectáculo es muy animado, si bien doloroso y triste. Ante el obispo Guido, Pedro Bernardone acusa a su primogénito de derrochar el patrimonio paternal y declara quererlo privar del derecho de herencia. Francisco está ahí, junto al obispo, no muy lejos de su padre, pálido y silencioso. De repente, su rostro se vuelve radiante, se abre a la sonrisa. Después, poco a poco, comienza a despojarse de las vestiduras que lleva, hace con ellas un atadito y la presenta al padre, diciéndole: «Toma, es tuyo. Gustoso renuncio a todo lo que me podría tocar en herencia. Hasta ahora te he llamado Padre mío. De hoy en adelante llamaré Padre solo a Dios». Y mientras los ojos se humedecían de lágrimas, los labios continuaban la plegaria: «Padre nuestro que estás en los cielos». La promesa y el estupor crearon entre la multitud un hondo silencio. El obispo Guido bajó del trono para cubrir con su capa al joven mercader, quien se despojó de todo por amor a Dios. Después de la gran renuncia, Francisco sintió haber logrado la libertad. Ahora podía servir a Dios sin ninguna atadura. Cubierto de pobres harapos, recibidos de limosna, vagó por unos días alrededor de Asís. Luego se dirigió a Gubbio, adentrándose entre las iniestas gargantas del monte Subacio. Tenía hambre y titiritaba de frío. Pese a todo, expresaba la alegría de su corazón con el canto. Cantaba en provenzal, la lengua de los trovadores. Hacia la tarde, en medio del monte tupido, le salieron al encuentro unos bandidos, los que, a quemarropa, le preguntaron: «¿Quién eres?». Soy el heraldo del gran rey», contestó con sereno orgullo.
Los bandidos quisieron saquearlo, pero como no tenía nada, fuera de los andrajos, fuera de los andrajos defraudados, los maltrataron e insultándolo lo arrojaron a un pozo lleno de nieve. En Gubbio, un amigo de la familia, Federico Espadalunga, acogió a Francisco y le regaló cuanto podía por caridad: una túnica, un cinturón de cuero, un par de sandalias y un báculo. Era la típica caracterización de los pobres, cuya condición y sus penurias Francisco querrá compartir por el resto de sus días para asemejarse a Jesucristo. Ahora sí, ahí continuaría porque me apasiona esta parte, pero voy a dejarlo acá para que no se haga muy largo el video. Bueno, ¿cómo están? Hola Clau. Ay, no sé si ya se habrá desconectado. Bueno, saludo a todos los que se unieron y los que lo van a ver después. Estamos, bueno, compartiendo un poco de la historia de San Francisco de Asís, esta vida tan popular que, bueno, que varias de sus frases siguen resonando hoy en día. Bueno, seres bonitos, muchas gracias por permitirse nuevamente, escuchar una nueva lectura. Gracias, Ann. Ay, sí, es hermoso este libro. Por eso sentí mucha necesidad después de mucho tiempo de haberlo leído. No lo encontraba y bueno, me puse ansiosa y hasta que lo encontré y dije, ahora sí lo voy a compartir. Gracias, José. Bueno, gracias a todos los que lo estuvieron escuchando ahora, los que lo van a escuchar después. Ahora va a quedar en Instagram y en un ratito ya lo subo a YouTube. Los invito a las 2 de la tarde. Hay un nuevo Aportando mi granito de arena con Sergio Amado. Impresionante, Sergio, es como la tercera vez que vienes a esta cuenta. Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de transitar este 2024 a través del sincronario maya, a través del Solkin. Así que no se pierdan porque, bueno, va a ser súper interesante empezar, ¿no? Como a empezar a vivir desde más el sincronario maya que el calendario gregoriano. Él nos va a explicar cuál es la diferencia. Así que, bueno, están más que invitados entonces a las 2 de la tarde por esta misma cuenta. Un live estupendo con Sergio Amado. Les mando un beso y un cariño enorme, que tengan un bonito día y nos vemos a la tarde. Chao, chao.